Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la Enciclopedia de Gringo. Yo soy Gringo y en el día de hoy vamos a hacer un enfrentamiento entre Will de Metal for Re Fantasio y Mael barra Alicia de Clair Obscur Expedition 33. Perdón por la tardanza, por volver, gente, el año nuevo me pegó como la mierda, pero sin nada más que añadir, comencemos. Ay, amigos míos, qué versus más interesante, ¿no? Lo ideé básicamente porque ambos personajes son muy parecidos. Los dos comienzan su viaje sin saber quiénes son al completo. Cuando lo descubren se les pone el pelo blanco y tienen que cagarse a piñas con su viejo para poder vivir sus fantasías y sueños. Aunque sus decisiones al final son totalmente opuestas, pues Will se le ofrece vivir una fantasía por la que tanto ha luchado, pero abandonando el mundo que quiere cambiar y a todos sus amigos y habitantes, y a Mael se le reclama que tiene que abandonar la fantasía por la que luchó para vivir en el terrible mundo real donde está su familia. Pero claro que las decisiones de ambos son contextualmente muy diferentes y sería injusto medir quién decidió lo correcto, y en parte también porque uno lo hace desde casi un idealismo ridículo y otro desde un sentimentalismo y duelo más llevado. Pero suficientes divagaciones, arranquemos hablando de nuestro primer luchador. A Will no le dicen Will porque sea Wilhelm o William o Willy. Él es la voluntad e ideales vivientes del príncipe de Oclonia, el cual, inspirado por una novela que escribió su padre sobre un mundo utópico donde todos conviven, adquiere un deseo inexorable de hacerla realidad. Pero el príncipe sería maldecido y caería en cama. Pero para emprender su viaje a hacer una mejor nación, de su voluntad nace Will, palabra que literalmente significa voluntad. Para cuando este último logró reunirse con su contraparte y fusionarse, había adquirido un grupo de amigos que lo apoyaban en todo y había reunido todas las virtudes de un gobernante, pero más importante, había despertado el poder de los arquetipos, que son como una magia repotente que nace de los espíritus y sueños de los reyes heroicos del pasado, y que le permiten transformarse en estos bichos todos badass. Estos le confieren a Will desde poderes mágicos muy poderosos a ataques físicos increíblemente potentes, cada uno dándole cualidades diferentes. Pero al terminar su periplo y despertar el arquetipo definitivo, el del príncipe después el del rey, es que llega a su peak. Si tuviésemos que nombrar al enemigo más fiero al que se enfrentó, este sería el destructor Caradrius, un ser nacido cuando Louis Wyvern, que no me voy a poner a explicar quién es porque el video se me va la hora, pero lo único que dicen saber es que es un tirano garca que absorbió y se corrompe con el poder de siglos de inquietud del reino, transformándose básicamente en un dios. Pero ahora nos toca nuestra otra contrincante. Mael, en realidad Alicia, forma parte de una familia de pintores que pueden crear lienzos con vida y todo un mundo en su interior. Al hijo del medio de la familia haber muerto, Verso, su última pintura se transforma en una zona de guerra para esta familia. Su madre, Aline, sin saber cómo lidiar con el duelo, se encierra en su cuadro pintado para siempre. Y su padre, Renoir, la persigue al cuadro, intentando sacarla antes de que la continua exposición del cuadro lo mate. Incluso su hermana Clea entra al cuadro para crear criaturas conocidas como nebrones que con suerte inclinen la balanza del lado de su madre. Y es entonces que la pobre Alicia, alentada por su hermana en un intento de meterse a la pintura, y como no tenía mucho talento, al igual que su hermano, básicamente se perdió en el poder de su madre y volvió a nacer en el mundo de la pintura. Esta vez como Mael, en el interior de la pintura. Y sin saber quién es, se lanza con la Expedición 33 a vencer a la Paintress. Fast forward, porque esto no es un video explicativo, Alicia se fusiona, o más bien absorbe a su contraparte pintada en el cuadro, y finalmente se da cuenta de qué es en realidad. Y así desbloquea una variedad de interesantes nuevos poderes para alterar la realidad del cuadro. Estos poderes de Paintress son su mayor habilidad, aunque también posee proficiencia con su estoque y la magia de Pictos y Lumina. Si tuviésemos que nombrar al enemigo más poderoso al que se enfrenta, diría que es la Clea desatada o Renoir, que son los dos pintores que están como más en su prime. Y sé que a comparación de como describía el destructor Caradrius, esto debe sonar como una poronga, pero enfrentarse a un pintor en una pintura es como jugar contra Dios de visitante. Ahora el momento que todos estaban esperando, el enfrentamiento.
Al enfrentarse ambos personajes, al principio, por las habilidades de batalla, me parece que iría ganando Will. Pero llegaría un momento en el que Mael se hincharía las bolas y diría, te haces el vivo, pimba. Y le hace un gomash que básicamente lo desvanece de la realidad. Y contra eso, amigo, ¿qué querés que te diga? Gana Mael. Pero también de esto surge una segunda ruta que le podría dar la victoria a Will. Y esto nos hace discutir la naturaleza del gomash misma. Verán, el gomash no implica la muerte, sino la desaparición de la realidad. Es como un baneo. Claro que para los seres pintados del cuadro, si se fuesen baneados, es básicamente la muerte, porque no son más que pintura en un plano de existencia superior de donde vienen los pintores. Pero Will no es un ser pintado, e incluso así, desvanecido de la realidad, sería muy posible que no pudiese volver al campo de batalla, lo que es básicamente la derrota. Pero ahora, ya sabemos que Will tiene experiencia volviendo de otras realidades, como cuando Moore lo intentó convencer de quedarse en su utopía, y básicamente lo cagó a piñas hasta que lo devolviese a su realidad. Por lo que no sería una locura pensar que Will de alguna forma pudiese volver al cuadro o al plano de existencia donde se da la batalla, y ahí que se dé una pelea bien. Y en esta ruta B es en la que nos podríamos poner a pensar en las cosas como la fuerza, velocidad, etc. En fuerza me parece que probablemente ganaría Mael porque a pesar de no poder usar el gomash tiene habilidades muy rotas por su lado de pintora, aunque le podríamos dejar un empate si agarramos como válido el arquetipo del rey de Will, que pudo partir a la mitad de un dios con la punta de la pija básicamente. En velocidad ganaría ella, pero en lo que respecta a resistencia, todo bien con Mael bancando los ataques de la Paintress, pero Will literalmente se arrancó el corazón. En cuanto a versatilidad, Will ganaría con creces. Enfrentarse a él es como enfrentarte a todos los héroes del pasado, incluso si estuviésemos teniendo en cuenta solo al linaje de explorador y el del príncipe, como los que serían entre muchas comillas su poder canon, sería mucho más versátil que Mael. También este la supera en lo que magia respecta y habilidades de potenciación. El factor definitivo sería la inteligencia, que o sea, en teoría Will tiene al mango al tener todas las virtudes de un gobernante, y es por eso que creo que Will podría ganar liberando a Mael de su lienzo para vivir en el mundo real y obligarla a seguir adelante básicamente. Claro, esto si es capaz de escapar del gomash. Me parece que con eso estamos. Como siempre, sean libres de discutir con toda la decencia que se puedan permitir, y yo con gusto respondo siempre que sus reclamos sean con educación. Yo nos vemos.